Vale, vamos a continuar con lo que nos quedaba de este tema, que creo que eran unas 10 páginas o por ahí. Punto 9. Identidad de género y orientación sexual. El constructivismo social afirma que el género y la orientación sexual lo determinan variables sociales, el biologicismo lo atribuye a factores genéticos y hormonales. Conforme a la especie, que es más compleja, el apareamiento se desliga de la ovulación de la hembra. En nuestra especie existe variabilidad de identidad y orientación sexual. Una minoría presenta incongruencia de género, que es sentir que se pertenece al otro género, orientación sexual hacia el mismo sexo, orientación sexual hacia ambos sexos y ausencia de atracción sexual. Lo que sucede a la minoría no se puede explicar sin entender los mecanismos cerebrales, identidad y motivación de la mayoría. Una teoría ha de ser unitaria, explicando la base cerebral de un mismo mecanismo para todas las variantes. Identidad de género. Mientras que el sexo se clasifica según los cromosomas y los órganos reproductores, macho y hembra, el género es la autorrepresentación del propio sexo. Entonces, bueno, imagino que esto ya lo habréis visto. Cuando, yo si no recuerdo mal, creo que se daba en el cuadernillo de social. Pero bueno, no sé si cambió conforme al año pasado y demás. Entonces, pero bueno, básicamente es eso, que el sexo se clasifica pues según los cromosomas y los órganos reproductores, vamos, macho o hembra, por así decir. Y el género es la autorrepresentación del propio sexo. Quedaos muy bien con eso de autorrepresentación del propio sexo. La diferencia entre, vamos, género y sexo, por así decir. Hay evidencia de la implicación de variables genéticas, hormonales y cerebrales en el desarrollo de la identidad de género. En las personas transexuales, por ejemplo, se produce una incongruencia entre el sexo biológico, vamos, lo que es los cromosomas, los genitales externos y la morfología corporal, y el sentimiento de pertenecer al otro sexo, situación que comienza desde la niñez. La disforia de género es un malestar muy difícil de sobrellevar. Para ello, se puede administrar hormonas gonadales propias del otro sexo, vamos, un tratamiento hormonal cruzado, y realizar cirugía genital. Variables genéticas. Se ha calculado que la heredabilidad de transexualidad entre hermanos no gemelos, y se ha encontrado que la probabilidad de que sea también transexual otro hermano es de 4,48 veces para las MT, las mujeres transexuales, y 3,88 para los HT, lo que serían los hombres transexuales, que la población general. Por lo que los genes tienden o contribuyen en la identidad del género, aunque no se pueden descartar elementos ambientales en los estudios realizados. Existe polimorfismo genético para el gen del receptor beta de estrógenos, en los HT se refiere a hombres transexuales, gen del receptor de andrógenos, hombres transexuales y mujeres transexuales, y gen de la aromatasa, que es HT, que se refiere a hombres transexuales. Estos son los polimorfismos genéticos. Quedaos con cada gen del receptor, tanto para estrógenos dentro de los hombres transexuales, como el gen de receptores de andrógenos para tanto hombres como mujeres transexuales, y el gen de la aromatasa para los hombres transexuales, ¿vale? Quedaos con todo hombre transexual menos uno que pone mujer transexual, que es el gen de receptor de andrógenos, que es tanto para hombre como para mujer transexual. Se sabe que si la parte variable de la cadena de nucleótidos de un gen es más larga, pierde efectividad y funcionalidad. Los genes están relacionados con la diferenciación sexual del cerebro, por lo que afectan a la formación de la identidad de género. Entonces quedamos bien con esta parte, ¿vale? Se sabe que si la parte variable de la cadena de nucleótidos de un gen es más larga, pierde efectividad y funcionalidad. Los genes están relacionados con la diferenciación sexual del cerebro, por lo que afectan pues, la formación de dicha identidad de género. Variables hormonales. La presencia o ausencia de andrógenos puede estar asociada con la diferenciación de una identidad de género. Tanto la presencia como la ausencia de dichos andrógenos
puede estar asociada a la diferenciación de una identidad de género. Fenotipos cerebrales asociados a la identidad de género. Se han seguido dos estrategias. Estudios post-mortem, donde se compararon cerebros de mujeres transexuales con hombres y mujeres con troles, utilizando técnicas neurohistiológicas e inmunocitoquímicas, y se comprobó el dimorfismo sexual. Vamos a ir viendo en estas tablas, bueno, vamos a ver algunas cuantas, pero tabla 1, resumen de los hallazgos realizados en el laboratorio de Schwab, no sé si se pronuncia así, pero bueno, Schwab, en cerebros post-mortem de mujeres transexuales las 2 últimas décadas. Todo eso que están mirando aquí básicamente es un resumen así de los hallazgos que se han hecho en el laboratorio en estos cerebros después de muerte, bueno, post-mortem, como ya sabéis, de mujeres transexuales en estos 2 últimas décadas, en estos 20 últimos años, en estos últimos 20 años. Vamos a ir viendo aquí las estructuras y las tinciones celulares y ver aquí cómo el dimorfismo sexual entre los controles, bueno, imagino que ya sabéis por otros cuadros, H hombre, M mujer, H mayor que mujer, simplemente para que sepáis la leyenda, lo que nos viene aquí abajo en el cuadro. El NEST también lo dimos antes, perdón. La región central del núcleo de la estrella terminal, el NEST. Luego tenemos la NIHA, que es el núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Lo que dijimos antes, H hombre, M mujer, BIP, que veis aquí, que es el péptido vasointestinal, el péptido, vamos. NPY, un neuropéptido. NKB, neuroquina, y después, básicamente, es un poco todo lo que aparece dentro del cuadro. Vemos aquí los dimorfismos, lo que decíamos, hombres mayor que mujer, hombre mayor que mujer, hombre mayor que mujer. Vemos aquí después igual que mujer. Aquí mayor, en el infundibular, H mayor que M. Quedaos con esto. Ya sé que es bastante, pero bueno. Y luego ponemos aquí en el volumen. Mujeres transexuales, volumen y número de neuronas. ¿Veis? Bueno, y las referencias bibliográficas, que esto no hace falta. Solo fastidiaría que nos metieran esto. Entonces, sería un poco la historia, lo que es la estructura y la tinción celular. Y ver cómo H mayor que M. Quedaos simplemente ir mirando NEST, BIP, NIHA, los que os dije antes. Y quedaos con los que son iguales. H mayor que M, todos. Y luego, mirar aquí, otros mayores que hay, núcleo infundibular, NKB, crispeptina, y hasta aquí. Y luego lo demás son en igual. ¿Veis? Es un poco la idea. Pero bueno, estos serían los estudios post-mortem, lo que dijimos, básicamente de mujeres transexuales en los últimos 20 años. Después, estudios in vitro con técnicas de neuroimagen, donde los hombres transexuales y las mujeres transexuales se pueden estudiar antes del tratamiento hormonal cruzado, lo que dijimos antes, ¿os acordáis aquí atrás de todo? Administrar hormonas gonadales propias del otro sexo, eso es el tratamiento hormonal cruzado. Vale, y vemos aquí en la tabla 2, fenotipo cerebral de las mujeres transexuales, MT, antes del tratamiento. Vemos el dimorfismo aquí. Vemos comportamientos cerebrales, tanto sustancia gris, blanca, intracraneal y este es el ECR, es el líquido cefalorraquídeo, si no recuerdo mal. H mayor que M, fenotipo masculino, después grosor cortical, global, orbitofrontal, insular, cúneo, bueno. M mayor que H, mirad la diferencia. Unos son los compartimentos cerebrales que acabamos de citar. Hombre mayor que mujer, fenotipo masculino. Después en el grosor cortical, lo que dijimos, global, orbitofrontal, insular y demás, al revés, mujer mayor que hombre. Fenotipo femenino, hemisferio derecho. Y después microestructura de sustancia blanca y fascículos, longitudinal superior, frontooccipital, forceps minor, cingulum. Esto es hombre mayor que mujer. Entonces, fenotipo cerebral de las personas transexuales que pasan de mujer a hombre. Mujer transexual. Los parámetros generales del cerebro son femeninos, como vimos ahí.
Sin embargo, presentan masculinización o desfeminización en haces de fibras que conectan regiones cerebrales relacionadas con conductas cognitivas, motivacionales y emocionales. Los cambios se localizan en el hemisferio derecho, ¿veis? Como aparece aquí en el cuadro, los cambios son en el hemisferio derecho. Entonces quedaos bien con esto, ¿vale? Esta tabla lo que resume son los hallazgos de estos trabajos de Rametti, Zubier, bueno, los nombres de aquí. Entonces, quedarse bien con que el fenotipo cerebral de la persona transexual que pasa de mujer a hombre, mujer transexual, los parámetros generales del cerebro son femeninos, los parámetros generales. Sin embargo, hay masculinización o desfeminización en haces de fibras que conectan regiones cerebrales que están relacionadas con conductas cognitivas, motivacionales y emocionales. Y recordar, estos cambios son en el hemisferio derecho. Bueno, se localizan, por así decir, más técnico, en el derecho. Entonces quedaos bien con esto, ¿vale? Porque esta tabla de aquí es el fenotipo cerebral de la mujer transexual antes del tratamiento. En la siguiente vamos a ver el fenotipo cerebral de los hombres transexuales. Entonces es bueno entender las diferencias, porque después te lo pueden preguntar muy fácil esto. ¿Veis? Vamos a ver lo mismo. En el contenido además. Fenotipo cerebral de las personas transexuales que pasan de hombre a mujer. Vemos antes cómo era de mujer a hombre, lo que es la mujer transexual. Y ahora vamos a ver el hombre transexual, lo que sería pasar de hombre a mujer. Ay, Dios, tengo la garganta. Como se nota que llevo grabado ya bastante. Los parámetros generales del cerebro son femeninos. Vemos como antes, los parámetros generales del cerebro son femeninos. Aquí igual, los parámetros generales del cerebro son femeninos. Sin embargo, presentan desmasculinización. No como antes, aquí ya cambia. Presentan desmasculinización en haces de fibras. Lo mismo que antes, que conectan regiones cerebrales relacionadas con conductas, lo mismo, cognitivas, motivacionales y emocionales. Los cambios también se localizan en el hemisferio derecho, igual que antes. Quedaos bien con eso. Y nada, es lo mismo. Está la tabla resume los hallazgos, lo mismo. Son los mismos autores, quiero decir. Entonces, quedarse bien con esta parte, ¿vale? Orientación sexual. Punto 9. La escala de Kinsey es una escala creada por el biólogo Alfred Kinsey, que establece 7 grados de comportamiento sexual, cuando tradicionalmente se consideraban solo 3. Como ya sabes, nosotros incluso cuando lo estudiamos, cuando éramos mucho más pequeños, se veía heterosexual, bisexual y homosexual. No sé, bueno, imagino que la inmensa mayoría se acordará. Pero bueno, se establece, dentro de esta escala, de la escala Kinsey, 7 grados de comportamiento sexual. Ya que antes, tradicionalmente, eran 3, que eran heterosexual, homosexual y bisexual. La orientación sexual de los hombres es bimodal. Puntúan 0 y 1, Kinsey, si son heterosexuales, y 5 y 6 si son homosexuales. En las mujeres, la distribución es más continua. Son menos numerosas las homosexuales y más las bisexuales, además de que muestran menor estabilidad temporal con respecto a la identidad sexual, vamos, mayor flexibilidad. Entonces, quedarse bien con eso, ¿vale? La orientación sexual en los hombres es bimodal, puntúan de 0 a 1 en la de Kinsey, en esta escala. Si son heterosexuales, y 5 a 6 si son homosexuales. ¿Qué es lo que pasa? Que en las mujeres la distribución es más continua. Son menos el número de mujeres homosexuales, por así decir, y más las bisexuales. Y tienen mayor flexibilidad. Algunos estudios sugieren que la frecuencia en la homosexualidad en mujeres es la mitad que en hombres. Os quedarse con esta parte, pero bueno. Algunos estudios sugieren esto, que la frecuencia en la homosexualidad en mujeres es la mitad de la que hay en los hombres. Que la orientación sexual es un rasgo de la conducta bastante fijo y, por tanto, con un sustrato psicobiológico, lo demuestran varios hechos. Quedaos bien con esto, ¿eh? Que la orientación sexual es un rasgo de la conducta bastante fijo y lo vamos a demostrar, bueno, se va a demostrar con varios hechos. A. El escaso éxito de las terapias de conversión. Los trabajos que señalan una continuidad en la identidad de género en la niñez y edad adulta. Y los estudios genéticos
que se apoyan en la acción hormonal prenatal, ligados a cromosoma X en la homosexualidad masculina, y en la región XQ28. La influencia genética explica entre el 50 y el 60% de la variación en la orientación sexual de las mujeres y el 30% de los hombres, aunque no se deben descartar los factores ambientales, lógicamente, en los estudios. Entonces, quedémonos con eso. ¿Cuáles son los hechos que hacen que la orientación sexual sea un rasgo de la conducta bastante fijo? Y por tanto que tenga un sustrato psicobiológico. Pues el escaso éxito de las terapias de conversión, los trabajos que señalan que hay una continuidad en la identidad de género en la niñez y en la edad adulta, y luego pues los estudios genéticos que apoyan la acción hormonal prenatal. Los ligados a cromosoma X en la homosexualidad masculina, en la región XQ28, y la influencia genética que explica pues, que el 50 y el 60% de la variación de la orientación sexual de las mujeres y el 30% de los hombres. Pero todo esto sin descartar los factores ambientales. La influencia de las variables hormonales y epigenéticas. Las diferencias entre la orientación sexual, hetero y homo, son resultado de factores ambientales como exposición prenatal a hormonas, inmunización maternal progresiva o inestabilidad en el desarrollo cerebral. En mamíferos no humanos, las hormonas prenatales y perinatales determinan la conducta sexual. En mamíferos no humanos, las hormonas prenatales y perinatales determinan la conducta sexual. En humanos, los datos provienen de la clínica, de los trastornos del desarrollo social y accidentes de ablación del pene, donde se educaba a los niños como niñas a mediados del siglo pasado, ya que John Money, de la Universidad Hopkins, consideró que los bebés nacen psicosexualmente indiferenciados. Pero estos niños que perdían el pene accidentalmente y eran educados como niñas, al llegar a la pubertad se reconocían como hombres, lo que les causaba graves problemas. El caso más famoso, de John Money, el de John Johan, tuvo que tratarse con andrógenos y faloplastia de adulto y se suicidó a los 38 años. Hay vídeos, de hecho, sobre este tema. La inmensa mayoría de las personas homos no presentan TDS, se refiere a trastornos del desarrollo social. Los fenómenos que pueden producir una variación a la exposición de andrógenos prenatales son, quedémonos con esto, ¿vale? Los fenómenos que pueden producir una variación a la exposición de andrógenos prenatales son el estrés maternal, tu madre está estresada, etc., que eso va a feminizar y desmasculinizar, sobre todo durante el tercer trimestre. No afecta al desarrollo de los genitales, pero el núcleo sexualmente dimorfo del área preóptica se feminiza. Esto se debe ¿a qué? A un incremento moderado de hormonas de la corteza suprarrenal durante el embarazo, que impide temporalmente la formación de testosterona en el feto. La exposición a la nicotina, los que fuman y demás, incrementa la probabilidad de conducta homosexual en hijas si ocurrió en el primer trimestre y junto al estrés en el segundo trimestre. Lo de la exposición a nicotina no lo sabía yo, ¿ves? El león, el efecto del orden de nacimiento. Se ha estudiado observando que los hombres homosexuales son los más jóvenes entre hermanos. La probabilidad de ser homosexual incrementa con el número de hermanos mayores. Para ello, se ha propuesto una hipótesis inmunológica donde León, el efecto de orden de nacimiento, refleja una inmunización progresiva de algunas madres a proteínas específicas del feto varón, que se convertirían en antígenos para esas madres que producirían anticuerpos, que atravesarían la placenta y llegarían al cerebro fetal, interviniendo en la diferenciación sexual. No ha sido verificado esto. Recientemente se ha propuesto una hipótesis epigenética que conjuga los hallazgos genéticos y hormonales. Se denominan efectos epigenéticos a las modificaciones químicas del genoma, que alteran la expresión génica. Este mecanismo podría acercar la influencia de las variables externas a explicar las variantes en la orientación sexual. Me ha llamado la atención esto último de lo de León, lo del efecto del orden de nacimiento, aunque no ha sido verificado y demás. Es una cosa curiosa, la verdad. Bueno, que no recuerdo haber leído. A ver, claro, son también varias materias y hay veces que leo algo, ya lo leí hace a lo mejor una semana o dos y me suelo acordar de casi todo, pero lo de León. Efecto del orden de nacimiento. Vamos a leerlo otra vez. Se ha estudiado observando que los hombres homosexuales
son los más jóvenes entre hermanos. Claro, se refiere a que eso, que dependiendo del orden en el que tú nazcas, joder, la probabilidad de ser homosexual incrementa con el número de hermanos mayores. Para ello se ha propuesto una hipótesis inmunológica donde este efecto de orden de nacimiento refleja una inmunización progresiva de algunas madres. Claro, se van inmunizando progresivamente a medida que los tiene a unas proteínas que son específicas de ese feto varón y que se convertirían en antígeno para esas madres que producirían anticuerpos. Claro, atravesarían la placenta y llegarían al cerebro fetal, y eso haría que interviniese en la diferenciación sexual. Bueno, no ha sido verificado, esto es una hipótesis y demás, pero me ha parecido curioso. No recuerdo haberla leído. Vale. Pues eso. Bueno, esto que estamos leyendo, ya sabes, son hipótesis epigenéticas y demás, no... Pero bueno, básicamente lo que estamos viendo es como también el estrés maternal, cómo feminiza y desmasculiniza, esta exposición a la nicotina de la conducta homosexual en hijas si ocurre en el primer trimestre y después se le junta con el estrés. Vale. Sigamos. Fenotipos cerebrales asociados con la orientación sexual. Esto que vimos antes es esa influencia de las variables hormonales y epigenéticas, y aquí los fenotipos cerebrales asociados con la orientación sexual. Estudios histológicos post-mortem, como vimos antes, se han enfocado en comparar los núcleos del hipotálamo que presentan dimorfismo sexual. La hipótesis es que estos núcleos estarían feminizados, lo que solo se observa en el NIA3, que en hombres heteros tienen mayor volumen que en mujeres y hombres homos. Estudios de neuroimagen. En estudios de activación cerebral inducida por estímulos eróticos hay contradicciones, ya que unos indican que en hombres homosexuales y heterosexuales se activan diferentes regiones y otros que si son estímulos eróticos de su orientación sexual se activan las mismas. Se puede confundir la activación general con la propiamente erótica. En otros estudios se ha observado que la estimulación erótica independiente a la orientación sexual activa el tálamo, el hipotálamo, el accumbens y la corteza occipital, mientras que la estimulación general, la no erótica, activa la ínsula, la amígdala y la circunvolución anterior del cíngulo. El derivado de la testosterona, el 416-androstenedione, que es el AND, y el derivado del estrógeno, extra 1, 3, 5, 10, no hace falta que se sepa exactamente todo, simplemente el AND, el 10 y el EST, se podrían considerar feromonas humanas, estimulando el olfato con EST y AND. Se activa el hipotálamo anterior de forma diferente en hombres y mujeres. AND activa en mujeres el área preóptica y el hipotálamo ventromedial, y el EST activa en hombres las regiones paramediales y dorsales del hipotálamo. Vale, quedamos bien con esto, con esta parte de aquí. AND activa en mujeres el área preóptica y el hipotálamo ventromedial, y en el EST activa en hombres las regiones paramediales y dorsales del hipotálamo. Con este diseño, ¿qué se ha comprobado? Pues que los hombres homosexuales responden como las mujeres y las mujeres homosexuales responden como los hombres. Vale, entonces con este diseño lo que se ha comprobado es que los hombres homosexuales responden como las mujeres y las mujeres homosexuales responden como los hombres. En estudios volumétricos se encuentra que los volúmenes cerebrales de hombre y mujeres heteros no presentan asimetría. Los hombres homos y las mujeres heteros presentan una corteza cerebral menos gruesa en áreas visuales que los hombres heteros. Los trabajos anteriores darían apoyo a la acción prenatal de las hormonas en la diferenciación del cerebro y la orientación sexual, que no es algo neutral al nacimiento. Estos datos no sostendrían argumentos del psicoanálisis o del constructivismo social. Balzar, en el 2011, ha propuesto que durante la vida fetal, cuando el ser humano está expuesto a niveles diferenciales de testosterona, cuando se diferencia la tendencia sexual, aunque los puntos débiles de su teoría serían que no realiza una definición operacional de la orientación sexual y no toma en cuenta la importancia de la pubertad en el moldeamiento de la sexualidad. Entonces, ya vemos que flojea un poquillo. La investigación de la orientación sexual está anclada en un concepto erróneo de que los hombres homosexuales tienen que presentar rasgos femeninos. Es un poquillo, creo que ya se sabe. Pero bueno, lo repetimos. La investigación de la orientación sexual
está anclada en un concepto erróneo, lógicamente, de que los hombres homosexuales tienen que presentar rasgos femeninos. El dimorfismo sexual es consecuencia de una diferenciación del cerebro con grados y variantes. Los cerebros de mujeres transexuales no son femeninos, ni los hombres transexuales masculinos, sino que contienen una mezcla de rasgos morfológicos debido a diferentes patrones de diferenciación y desarrollo. Modelos animales de la orientación sexual. En la literatura científica se registran especies que cortejan, montan y tienen contacto genital con miembros de su mismo sexo. Aún así, son muy pocas especies las que lo hacen. Es muy fácil antropomorfizar la conducta de otros animales, pero examinando cuidadosamente los trabajos publicados, las relaciones homosexuales entre otras especies son prácticamente anecdóticas. Basie propone los siguientes criterios para determinar si dos miembros de una especie se relacionan con otro miembro de su mismo sexo. Vamos a ver 3 puntos. A. Hacer un test en el que el individuo escoja entre macho y hembra, cuando se presentan simultáneamente, y que sean sexualmente proceptivos. B. Una vez escogida la pareja, observar que haya una interacción sexual. Y C. Observar que la conducta desplegada sea realmente sexual y no de otro tipo. Se ha estudiado el caso de la oveja. Los machos orientados sexualmente hacia otros machos muestran que no han sido expuestos a una suficiencia de andrógenos durante la gestación. Mirad esto. Se ha estudiado el caso de la oveja. Los machos orientados sexualmente hacia otros machos, lo que muestran, que no han sido expuestos a una suficiencia de andrógenos durante la gestación. Que es un tema... La verdad es que es complicado. Porque ves que muchos son hipótesis, ves que otras tienen como así sentido, pero después ves otras que no. Es complejo, la verdad. Conducta parental. Punto 10. La conducta parental es la dirigida a cuidar a las crías para la supervivencia de las mismas, ya sea maternal, paternal o aloparental, parientes próximos. Las conductas parentales son dimorfas. Se creía que en la rata la conducta maternal era guiada por las hormonas, mientras que en primates y humanos era aprendida. Pero recientemente se ha constatado que las hormonas influyen en los aspectos motivacionales. Entonces, lo que sacamos aquí es que por lo que la conducta maternal ha de tener una cierta dependencia hormonal, aunque se observan diferencias entre especies e individuos, como ya sabemos. Control hormonal de la conducta maternal. Estudios en roedores. La gestación de la rata dura 21 días, cosa que ya vimos antes. En la última semana ya comienza a mostrar conducta maternal, debido a las modificaciones hormonales. El hecho físico del parto no es necesario para la conducta maternal, pero sí los cambios hormonales. Estradiol. Quedémonos bien con esta parte, es muy importante. Estradiol, progesterona, todo esto. Estradiol. Durante la gestación, cuando está gestando, hay un incremento paulatino de estradiol y una caída brusca de progesterona, justo antes del parto. El estradiol induce la conducta maternal, donde la rata comienza a construir el nido. Si se inyecta estradiol a ratas nulíparas, se induce la conducta maternal. Bueno, vemos aquí la figura 45, pues los niveles hormonales de la rata durante la gestación. Ya se aprecia bastante bien. Luego, la progesterona. Como dijimos antes, cuando leímos esto, ¿qué leímos? Que había un incremento paulatino de estradiol y una caída brusca de progesterona justo antes del parto. Entonces, la progesterona aumenta en la primera semana de gestación, después decae alrededor del día 19, recordemos que eran 21 días la gestación, y mantiene, por eso dijimos lo de justo antes del parto, que caía, pues día 19, 21 máximo, es justo antes. Mantiene la gestación, la progesterona, seguimos, es el último punto. Bueno, el último punto dentro de esto de la progesterona. Aumenta en la primera semana de gestación, luego decae alrededor del día 19, ya que son 21 en total, y mantiene la gestación, pero es necesaria su caída, como hemos dicho. ¿Para qué? Pues para que se inicie la conducta maternal y la lactancia, dicha conducta maternal que ya hablamos antes. Vale, hemos dado estradiol, progesterona y ahora
prolactina. ¿Secretada por qué? Por adenohipófisis, cosa que ya sabríamos de psicobiología. Contribuye, junto con la luteotropina decidual, la producida por el endometrio, la dicuduada es durante la gestación, quiero decir, y los factores lactógenos, el 1 y el 2, producidos por la placenta, a que el cuerpo lúteo mantenga la esteroidogénesis. Preparan las mamas para la lactancia, vamos. Presenta niveles bajos durante la gestación. Mientras está gestando está bajo, pero se incrementa en el parto. Mantiene la producción de leche. Influye sobre el cuerpo lúteo para la producción de progesterona. Está regulada por la succión de la mama por parte de la cría. Importante eso. Es que todos estos puntos son de psicobiología, me refiero. Cuando ya lees esto de prolactina y todo esto ya te suena por eso. Por eso yo a lo mejor a veces como que obvio ciertas cosas, pero no lo hago aposta, simplemente es por eso. Está regulada por eso, lo repito, está regulada por la succión de la mama por parte de la cría. Lo regula el que tira de ahí, vamos. Los niveles decrecen en la segunda semana de lactancia hasta que la hembra recupera los ciclos estrales. Actúa sobre las neuronas dopaminérgicas del núcleo arcuato del hipotálamo y facilita la acción del estradiol en la conducta maternal, como vimos antes. Bueno, vemos aquí la figura 43, lo mismo. Niveles hormonales de la mujer durante la gestación y la lactancia. Y por último tenemos la oxitocina. La oxitocina aumenta durante la gestación. Quedaos muy bien con estas diferencias porque después las preguntas son así. ¿Cuál aumenta en la gestación y cuál disminuye tal? Quedémonos bien con esto. La oxitocina aumenta durante la gestación y alcanza pues el máximo en el parto. De hecho, es cuando va. Durante la lactancia se producen picos de oxitocina y participa en promover la conducta maternal, aunque no se necesita en su mantenimiento. Y después tenemos aquí además los glucocorticoides que pueden promover o inhibir la conducta maternal, dependiendo pues del estado reproductor de la hembra. Repasemos. Estradiol. Durante la gestación hay un incremento paulatino de este estradiol y después una caída brusca de progesterona antes del parto. La progesterona aumenta la primera semana de gestación, pero después decae alrededor del 19, como hemos visto ahí. Prolactina. Ya sabemos, secretada por la adenohipófisis y demás. Tiene niveles bajos durante la gestación, pero se incrementa en el parto. Y después la oxitocina aumenta, al contrario que las otras, aumenta durante la gestación y alcanza además el máximo en el parto. Y durante la lactancia se producen picos de esta oxitocina. Participa en promover la conducta maternal, aunque no la necesita para el mantenimiento. Y por último, los glucocorticoides, es que tiene su miga esta palabra, pueden promover o inhibir la conducta maternal, pero eso depende del estado reproductor de la hembra. Vale. Estudios en primates y humanos. En primates, tanto las hembras prepuberales, las nulíparas, las ovaritomizadas, es que tienen cada palabrilla, y las menopáusicas muestran interés por las crías. En nuestra especie, ambos sexos realizan conductas maternales y paternales, independiente al estado hormonal. Las hormonas modulan la motivación, pero no son necesarias para la expresión de la conducta parental en primates y humanos. Quedaos muchísimo con esto, ¿vale? Porque esto es una mítica pregunta además. Las hormonas, madre mía, las hormonas modulan la motivación, ya lo vimos antes, que de hecho se dudaba antes. Pero ¿qué es lo que pasa? El hecho de que modulen la motivación no significa que sean necesarias para que pase esa conducta parental, ¿vale? Y es muy importante saber eso. Durante la gestación, cuando se está gestando, aumentan la motivación de las hembras por las crías. Como se está gestando, como ya lo hemos visto ahora, durante la gestación, todos estos que fuimos viendo de oxitocina, todo esto. Pues todo eso es a nivel hormonal. Pues durante esta gestación se aumenta la motivación de las hembras por las crías. Los resultados disponibles sugieren que estrógenos y progesterona influyen antes del parto, pero es dudoso que lo hagan tras el parto. ¿Entendéis? Entonces los resultados disponibles sugieren que tanto los estrógenos y la progesterona influyen antes del parto. Pero luego, claro, es dudoso que lo hagan tras el parto. Se ha asociado
el desarrollo del apego entre lo que es la madre y el recién nacido con un incremento paulatino del cociente estradiol-progesterona durante la gestación, como hemos visto antes. ¿Os acordáis? Ese incremento paulatino de estradiol, pues eso. Lo que quieren decir aquí es que se ha asociado que el desarrollo del apego entre lo que es la madre y el recién nacido con un incremento paulatino del cociente estradiol-progesterona durante la gestación. La prolactina y las hormonas lactogénicas, de la placenta, actúa sobre el cerebro y la motivación maternal. La concentración de prolactina está elevada en los padres de las especies en las que el macho colabora con la crianza, cuando son biparentales. Además, la prolactina correlaciona con la capacidad de respuesta a las crías. En nuestra especie, los padres y las madres tuvieron concentraciones altas de prolactina antes del parto y bajas después, al ser expuestos a señales de los recién nacidos. Los padres más identificados físicamente con el embarazo de su mujer tuvieron mayores niveles de prolactina y menores de testosterona. Fijaos. La oxitocina, esta penúltima que habíamos visto, cuando actúa de manera intercerebral, es un neuromodulador de la creación de vínculos sociales y de pareja, y reduce la ansiedad. La circulante, la que no atraviesa la barrera hematoencefálica, es difícil que exprese influencia sobre la conducta maternal de manera directa. ¿Veis cómo la diferencia entre lo que sería la oxitocina, cuando es intercerebral, cuando pasa, por así decir, la barrera hematoencefálica? Es un neuromodulador y crea los vínculos sociales, de pareja, reduce esa ansiedad, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay otra que es la circulante, la que no atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro. Entonces es difícil que exprese una influencia sobre la conducta maternal de forma directa. Las mujeres en las que la concentración de oxitocina aumentó a lo largo del embarazo, mostraron más apego al recién nacido. Básicamente es que es todo hormonal, macho. En primates, la inducción de ansiedad aumenta el riesgo de maltrato en las crías, en respuesta a estímulos estresantes que están implicados, que vamos a ver ahora. Entonces, quedaos con esto. En primates, la inducción de ansiedad aumentaba el riesgo de maltrato a las crías. En respuesta a estímulos estresantes están implicados el qué, la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, que entrando en la circulación porta hipofisaria, estimula en la hipófisis la síntesis de hormona adrenocorticotrópica, que es la ACTH. En la corteza de las glándulas suprarrenales, la ACTH estimula la producción de glucocorticoides, de cortisol. El CRH y el cortisol pueden modular la conducta maternal en situaciones de estrés. En primates, el estrés es causado por agresiones, hacinamiento y abuso de las crías. Las relaciones entre cortisol y conducta maternal son complejas, ya que pueden correlacionar negativa o positivamente, según la especie, la edad o las circunstancias. El estado reproductor y la organización social determinan la dirección de las hormonas con respecto a las conductas reproductoras. Se sabe que en humanos y primates, no humanos, los acontecimientos traumáticos en la infancia desregulan el mecanismo de producción de CRH y el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-corteza suprarrenal en la edad adulta. Mirad. Vale. Mecanismos cerebrales de la conducta maternal. Información sensorial. En las ratas, una madre es capaz de reconocer a las crías por los ultrasonidos que éstas emiten. Aunque se combine ceguera y sordera, las madres de rata pueden sacar a sus crías adelante, ya que desarrollan estrategias para ello. El SV está implicado en el control de la conducta maternal. Se ha constatado que la información olfativa juega una función importante en la relación de ratas macho y hembra con crías que no son propias. La vista, el oído y el olfato guían a la madre hacia las crías, hasta que entra en juego la información táctil, que es el amamantamiento, limpieza. Estas sensaciones las recoge la rama infraorbital del nervio trigémino, que inerva la región del hocico y alrededores. Además, la madre necesita un número importante de crías contra su vientre para que las amamante. Si son pocas, no lo hace, lo que indica la importancia de la estimulación táctil. Mirad. Mecanismos cerebrales. En el modelo de evitación-aproximación de Roosevelt y Meyer en el 95, se sugiere que primero hay una inhibición y después una aproximación a las crías por parte de la madre. Este modelo necesita explicarse por una coordinación en sistemas cerebrales sensibles a cambios hormonales y estímulos sensoriales. En la rata, el SV contiene estructuras que inhiben la aproximación.
bulbos olfativos, núcleo del tracto olfatorio, amígdala medial, núcleo ventromedial del hipotálamo, y otras que facilitan su aproximación, como puede ser el núcleo de la estrella terminal, área preóptica medial y sistema mesolímbico, y todas las neuronas de todas las estructuras que poseen receptores tanto para estrógenos y progesterona. Se sabe, ahora importante esto, se sabe que el área preóptica medial está relacionada con la conducta maternal. Quedaos con esto. ¿Qué pasa que si lesionamos esta zona? Pues que afecta la motivación de la madre por las crías. Área preóptica medial, relacionado con la conducta maternal. Ya empieza a fallar la voz. Darle un sorbito de agua. Ahora. Esta área envía eferentes al sistema dopaminérgico mesolímbico, que a su vez proyecta sobre el núcleo accumbens, como ya sabemos, dopamina, núcleo accumbens, que también recibe información convergente de estructuras corticales límbicas, lo que modularía la conducta motivada para la maternidad. La región ventral del núcleo de la estrella terminal ya os suena bastante, imagino, pues es la región ventral a la que se refieren, también se considera facilitadora de la conducta maternal. Entonces, súper importante esto, dentro de los mecanismos cerebrales, dentro de la conducta materna. Área preóptica medial, relacionado con la conducta materna. Región ventral del núcleo de la estrella terminal, también facilitadora de la conducta materna, ¿vale? Si lesionamos aquí, igual que lesionábamos antes, esta zona hace que las madres padezcan un déficit para recoger a las crías, entre otros aspectos. También vimos antes como cuando lesionábamos el área preóptica medial, afectaba la motivación de la madre por la cría. Vale, el área preóptica medial y el núcleo de la estrella terminal, que es la que estas dos que acabamos de ver, tienen receptores para estrógenos, progesterona, prolactina y oxitocina. Hay datos conductuales y morfológicos que indican la participación de estructuras implicadas en la cognición. En el posparto, las ratas mejoran las habilidades espaciales y la memoria. Al final de la gestación se producen cambios plásticos en el hipocampo. Aumenta la densidad de dendritas apicales en las células piramidales. En primates, las lesiones prefrontales y de la corteza temporal anterior producen déficit severo de la conducta maternal. En humanas, durante el primer mes después del parto, la madre que amamanta muestra mayor activación en la circunvolución superior del frontal, la ínsula, el precuneo y la amígdala. A los 4 meses, a las madres que amamantan y a las que no, se les activa la circunvolución frontal superior y la amígdala ante el llanto del hijo. Hacia los 18 meses tras el parto, las madres primíparas, que realizaron conductas más cariñosas con sus hijos, mostraron más activación en el polo frontal derecho y la circunvolución frontal inferior ante el llanto del hijo propio. Las madres cariñosas activan regiones cerebrales relacionadas con la motivación, el reconocimiento de emociones y la toma de decisiones. Las madres que importunan a sus hijos constantemente presentan mayor activación en la ínsula y el temporal izquierdo. En mujeres con estrés postraumático se muestra mayor activación límbica y menor en la corteza frontal ante determinados estímulos, como visionar escenas de separación de los hijos. La región frontal, temporal, parietal y la ínsula se relacionan con el control de las emociones y los procesos cognitivos, como esto ya lo sabemos. Y por último, nos queda, hemos visto la conducta maternal, vamos a ver la conducta paternal. En el 5% de los mamíferos, los padres participan del cuidado de las crías. En el 5%. La transición de no paternal a paternal está ligada a la cópula y la cohabitación. Si se compara la expresión de FOS en los nuevos padres con machos vírgenes sin familia, los nuevos padres muestran un aumento significativo en el área preóptica medial, el núcleo de la estrella terminal, lo mismo que estábamos dando antes, y la amígdala medial, al exponerse a una cría. Los machos emparejados con hembras preñadas tienen más oxitocina circulante, y la expresión de vasopresina en el núcleo de la estrella terminal es mayor. El macho no cuida de forma espontánea a las crías, pero la exposición repetidas a ellas, modelo de inducción, provoca la actitud paternal. Hasta en especies polígamas, en el que el macho no cuida de las crías, este posee una cierta capacidad de expresar conducta paternal ante lesiones en el tracto olfatorio accesorio, lo que está indicando que algunas estructuras olfatorias están inhibiendo la actitud paternal.
Fijaos qué curioso, ¿eh? En los monos tití, tanto hembras como machos cuidan de las crías. La oxitocina en los ventrículos cerebrales de los padres facilita la actitud del cuidado y menor rechazo a las crías. La vasopresina también está relacionada con la conducta paternal. Los machos tití con experiencia paternal tienen más densidad de espinas dendríticas en las neuronas piramidales de la corteza prefrontal y poseen mayor abundancia de receptores V1 de vasopresina en estas espinas. En humanos, las mujeres muestran desactivación en la corteza anterior del cíngulo ante las risas y los llantos de niños, sean o no madres, pero no ocurre a los hombres. La experiencia de la paternidad se reflejó en la amígdala. Tanto padres como madres presentan mayor activación de esta ante llantos o gritos de niño. Muy importante esto, ¿vale? Tanto tanto padres como madres tienen ese reflejo en la amígdala, ¿vale? Ante el llanto o grito de niños. ¿Qué es lo que indica esto? Que la experiencia parental modula la respuesta cerebral a las vocalizaciones de manera dimorfa. Tanto los padres como las madres activan algunas regiones, como la frontal, temporal y parietal, ante los vídeos de sus hijos, pero no ante vídeos de otros niños. Si son los suyos, sí. Si son de otros, pues no. Estas respuestas están ligadas pues, a la sensibilidad del padre, la reciprocidad entre padre e hijo y la testosterona. Y por fin acabamos el tema 3. El siguiente ya sería el de la conducta de ingesta. Los siguientes ya son un poquito más cortitos. Pero este fue, vamos, ya llevamos la mitad del libro en páginas, simplemente. Daos de cuenta que, bueno, son 7 temas. Ya vamos por el 4, tampoco está mal. Bueno, lo dejamos por aquí. Voy a descansar un poquito la garganta, aunque sea. Después, si puedo, grabo más o hago más cosas de Patreon o lo que sea. Ahora intentaré subir en Telegram también, además de en Patreon, alguna pregunta sobre el tema para ayudar a alguna gente que haya. Bueno, hasta el próximo vídeo y ánimo a todos. Chao, chao.